Pensad en el cristal de unas gafas, que cuando estáis a la sombra apenas advertís de su suciedad, las usáis y no veis nada malo, pero cuando salís de las tinieblas y miráis la luz del sol de repente un montón de lamparones empañan vuestra vista, dándoos cuenta de lo sucias que teníais las gafas, aunque en la oscuridad no fuerais capaces de verlo. Igual pasa con nosotros mismos, muchas veces cuando estamos inmersos en el mundo terrenal y nos abruman los ruidos, colores y también los dolores de la vida, no somos conscientes de nuestra alma, no somos capaces de ver como pasaba con las gafas toda aquella suciedad que empaña nuestra vista, pero que en realidad sí está ahí. Pensando que lo malo son los grandes crímenes, aquellos pecados en mayúsculas que traspasan la línea roja de lo legal, mientras que todo lo demás lo reducimos, lo minimizamos a trivialidades, cosas que no son cotidianas y hasta banales, porque con tanta penumbra del mundo en comparación, estas cosas se reducen a las manchitas que no podemos ver sino esa contraluz. Hablo de nuestras imperfecciones que absolutamente a todos nosotros nos acompañan en nuestro día a día. Todo esto que digo no le era desconocido a la mística Santa Teresa de Jesús, quien dijo, Moradas Primeras, capítulo 2, es de considerar aquí que la fuente, y aquel sol resplandeciente que está en el centro del alma no pierde su resplandor y hermosura que siempre está dentro de ella, y cosa no puede quitar su hermosura. Mas si sobre un cristal que está al sol se pusiese un paño muy negro, claro está que, aunque el sol dé en él, no hará su claridad operación en el cristal. Como veis ella ya habló de ese sol interior del centro del alma e hizo la alegoría de un paño muy negro que oculta la luz que siempre brilla, del mismo modo que yo os hablo del cristal de las gafas. Por eso trabajar en algo tan espiritual lo podemos ejemplificar con el acto de un cristal sucio. Quedémonos con el siguiente ejercicio para trabajar el corazón. Desde fuera coged algo como digo tan místico como lo es esa fuente, y sol resplandeciente en el centro de vuestra alma, y simplificarlo dándole la forma de una luz brillante, como un sol, que tenéis en vuestro corazón, que, aunque no la podáis ver ni percibir está ahí, y ahora pensad que la envuelve un cristal. Si este cristal está más limpio, la luz va a poder atravesar mejor el cristal, y os va a bañar con su calidez, y os va a traer cercanía a Cristo. Mientras que si por el contrario está sucio esa luz va a quedar oculta, seguirá ahí, pero no os bañará con la misma intensidad que si trabajáis en limpiarlo. Pensad que cada vez que pecamos, que nos alejamos de Dios para sumergirnos en lo terrenal, que pensamos menos en Cristo, o tenemos actitudes por ejemplo de vanidad, odio, lujuria, egoísmo etc. Cada vez que hacemos algo que sabemos que no deberíamos haberlo hecho así, este cristal se ensucia. Mientras que cada vez que hacemos lo contrario, cuando actuamos puramente, aun en los más pequeños detalles, lo estamos limpiando un poco. Insisto que desde la mística este debe ser un trabajo constante, porque no es que un día limpies el cristal y ya está limpio, ni que se te ensucie y ya se te quede sucio para el resto de tu vida, además que hay grados de más a menos sucio, por lo que en un momento lo puedes tener más limpio, y esa misma noche que ya se te haya ensuciado y viceversa. Por eso trabajar en limpiar el corazón es una batalla que debes librar cada uno de los días de tu vida hasta la muerte, por lo que no debemos practicarlo solo un día y ya está, sino que se debe de practicar en lo cotidiano. Por eso ahora coger ese cristal que rodea la luz de vuestro corazón, y convertirlo en unas gafas que deberéis como nosotros los miopes llevar siempre puestas, y haceros conscientes que cuando en el día a día cada acción que debáis escoger entre lo que es correcto, lo que es menos correcto y lo que directamente es incorrecto, que cuanto menos pura sea vuestra forma de ser o actuar se están ensuciando los cristales y vais a ver peor, en este caso la luz de Dios, mientras que cuanto más pura sea vuestra forma de ser más los estaréis limpiando. Y recordad siempre que queráis hacerle caso o no, ese cristal lo lleváis puesto siempre, y al igual que nos tenemos que limpiar el pelo para no llevarlo enmarañado, lavarnos los dientes, ponernos desodorante en los sobacos y cambiarnos la ropa interior, esa suciedad la cargamos cada uno de nosotros en el corazón y debemos que hacer lo propio. Recordad la parábola del buen samaritano, donde un hombre queda medio muerto tirado en el camino, entonces llega junto a él un sacerdote, que en vez de ayudarlo pasa de largo, luego llega un levita, un hombre dedicado al servicio del templo, quien tampoco ayuda al hombre. Cuidado que un día al despertarnos y mirarnos al espejo, no nos demos cuenta de que somos el sacerdote y el levita de la parábola. A mí hace poco me ocurrió fue con una mujer que pedía en la calle. Ella me pidió, es verdad que tuve remordimientos, pero igualmente mi respuesta fue, no, lo siento. Y seguí de largo. No tenía mucho dinero, es cierto, pero llevaba dinero encima, y sin embargo me dije, no te compliques, no puedes hacer nada. Sí, es verdad, no he matado a nadie, no he cometido ningún crimen por ello. Pero ahí es donde me dirijo, nadie ha matado a nadie, nadie ha cometido ningún crimen. Pero nuestro baremo como seguidores de Cristo acaso está tan bajo que ya solo basta con decir, tampoco he matado a nadie, no he pegado, no he robado, así que somos buenos cristianos. Antes que a vosotros me lo pregunto a mí mismo, y es que gracias a Dios somos muchos a los que no se nos pone a prueba ante la tesitura de matar o no a alguien, pegar o robarle.
Claro que hay mucha gente en el mundo que por desgracia sí se ha encontrado o se encuentra ahora en esta situación, pero también estamos todos los otros, muchísimos de nosotros, que por el momento en nuestro día a día no se nos ha llevado a ese límite, que no hemos estado de tal modo contra la espada y la pared con tal de escoger como cristianos ante algo así. Somos solo gente, en el lugar donde vivimos, con nuestros problemas y dificultades, claro, con nuestros defectos y virtudes también, pero que cada día hacemos nuestra vida cotidiana sin enfrentarnos a una realidad así. En ese contexto es muy fácil decir, tampoco he matado a nadie, pero ¿de qué nos sirve eso como cristianos? No, Cristo también nos pone a prueba en el día a día, en las pequeñas cosas. Estos ejemplos que he dado son como cualquier otro que podría haber puesto. Pensad vosotros como yo en todas aquellas situaciones, donde a pequeña escala, de repente os habéis visto ante la tesitura de hacer lo correcto o no. Llevarlo a lo que a priori son los ejemplos más simples. Te estás tomando 1 o 2 cervezas y has de decidir si paras ahí o te tomas otras 2 o 3 más. Vais borrachos, queréis coger el coche para ir a algún lado u os aguantáis. Queréis apostarle 40 euros a vuestro equipo en el siguiente partido. Compráis cada día la lotería para ver si entre comillas la suerte está de vuestro lado. El problema ahí radica en el abuso. Te encuentras con una persona anciana que lleva muchas bolsas, la ves y dudas si molestarte o no en interrumpir tu vida unos minutos y ayudarla a cargar con la compra. Te cruzas en la escalera con aquel vecino que hablando en plata siempre te toca los huevos y tienes que escoger entre saludarlo o apartarle la mirada. O tienes turno en el trabajo con aquel compañero o compañera que es un auténtico fastidio. ¿Cómo nos vamos a comportar ante estas situaciones? Un hombre en la calle no tiene que comer, ¿le ayudas o sigues de largo? Una persona te agravia, ¿escoges tender la paz y el perdón o respondes con furia? ¿Ves un meme de algo que es una tragedia, te ríes o rechazas reírte del dolor del prójimo? Todos estos pequeños sucesos son esas manchitas que decía los lamparones sobre el cristal de las gafas, que bajo la penumbra del mundo no son insignificantes, males menores, carentes de consecuencias, y en los que parece que nada va a suceder, hacer o no hacer, escoger el camino fácil o el difícil, ¿qué importa que haga esto o qué importa que haga lo otro? Es tan solo una anécdota, tampoco he matado a nadie. Y nuestro trabajo ahí es buscar la luz que es Dios, exponernos a nosotros mismos a contraluz de su pureza y ver todas estas manchas que antes no veíamos y que nublan la visión de nuestra alma ante el Rey, con tal de que cobremos conciencia de ellas y así podamos trabajar por un lado en limpiarlas. Por el otro también podremos de este modo intentar prevenirlas porque a veces como humanos nos es muy difícil no fallar, al menos equivocarnos, pero desde un corazón más puro, más avergonzado y autoconsciente de que estamos obrando mal. Porque no nos equivoquemos, todos estos actos quedan ahí. Es la suciedad que empaña el alma y que gota a gota terminan por definir cómo y quiénes somos, cómo y quiénes hemos sido durante la vida, y que por tanto con el tiempo, si no trabajamos en enmendarlas, todas juntas terminarán por pesar tanto o más que los grandes actos de pecado que podamos haber cometido en un momento dado de nuestras vidas. Ya sabéis lo que dicen. Gota a gota se llena la bota, hasta que la gota colma el vaso. Son los pequeños actos en su conjunto, los que como ladrillos que uno junto al otro terminan por formar un gran edificio, nos erigen desde los pilares al tejado y nos definen como seres. No olvidemos que la vida es como un molino donde nosotros somos semillas de trigo sembradas por un mismo sembrador, a las cuales el mundo nos tritura con dolor, para ver si en ese dolor somos capaces de tener empatía por el sufrimiento del prójimo, por sentir las necesidades del otro como nuestras, a la par de para ver si en las profundidades de ese dolor somos incapaces de salir de la penumbra de la carne y el aparente caos que parece que hay, o por el contrario, aun pese con todo, sí podemos hallar la luz de Dios. Algunos la ven, otros no. Y si tú eres de los que pueden ver más allá de la penumbra, de la suciedad de los cristales que empañan tu vista y entender claramente que hay un Dios vivo, ya tienes un motivo por el que dar gracias. Porque en realidad no es que encontremos o no la luz de Dios. No somos nosotros los que escogemos a Dios, sino que es Dios quien nos escoge a nosotros. Si sabes que Él vive, es que Él en su inmenso amor te ha escogido a ti personalmente, para que conozcas su misericordia, la misericordia del Cristo vivo, y te ha mostrado un camino de salvación, de verdad y de vida. Y por eso mismo también hemos de tener mucho cuidado con estos pequeños actos, con estas manchitas que empañan nuestra alma. Porque es ahí donde también Dios nos pone a prueba, en nuestro día a día, en todos estos momentos cotidianos, donde de repente nos encontramos ante una situación en la que debemos de escoger entre hacer las cosas bien o mal. Y es entonces cuando debemos reflexionar y pensar, ¿qué haría Jesús? ¿Cuál nos dijo Jesús que era el camino? ¿Cuál es la opción que más satisface a Cristo?
¿Y cuando le fallamos qué? ¿Qué pasa cuando nos hemos equivocado tantas veces o sentimos que estamos dando vueltas sin ir en ninguna dirección? O si te preguntas, ¿dónde puedo aprender más, de verdad y sin que me tomen el pelo? Escucha mi consejo, mira a esas personas con sotana, pues ¿sabes qué? Aunque no te lo creas, reciben una formación absolutamente incomparable, ni te la imaginas, tanta, pero tanta que si vieras todo lo que estudian te caerías al suelo de la sorpresa. Son gente auténtica, que sí se comportan como debe hacerlo un religioso serio y cabal que honestamente ha recibido la llamada de servir a Dios. De verdad hazme caso, en lo espiritual no hay nadie que te vaya a ayudar como un buen sacerdote. Todas aquellas dudas o inquietudes que tengas, ve y pregúntales sin miedo, que te responderán encantados y tan desinteresadamente que no te van a pedir nada a cambio. Ellos sí te van a saber asesorar bien y de la manera correcta. Ve y pregúntale a un sacerdote. Dicho esto, vamos a admitir todos que somos seres humanos y que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Más de una vez nos vamos a equivocar. Por ponerme yo como ejemplo. Serán muchas las veces en la vida en las que la gente que esté junto a mí podrá mirarme y echarme en cara, ¿dónde han estado hoy cada una de las palabras que decías en este video? A lo que yo responderé. ¿Acaso tú y yo después de comer no vamos al retrete y hacemos de vientre del mismo modo que una oveja caga sobre el monte? Somos carne que se descompone, nuestros instintos, aunque luchemos contra ellos, siempre tiran de nosotros con fuerza, mientras que nuestro conocimiento es muy limitado. Seres completamente imperfectos. No somos nada, absolutamente nada. No nos equivoquemos, el amor que Dios nos ha tenido, eso es lo único que explica que tú y yo estemos aquí y ahora. Pero ser fruto del amor de Dios no es poca cosa, es lo más grande que existe. Es la mejor respuesta a las preguntas de por qué estamos aquí y quiénes somos. El amor de Dios es la misma luz del mundo. Y ahí, donde no somos nada, donde no tenemos nada y donde nadie nos debe nada, solo somos, solo tenemos y solo nos resguarda el propio amor de Dios. Pero la pregunta ahí es, ¿cómo es posible que aun con todo lo que hemos hecho el pastor nos siga mirando con amor? Mirad. Yo tengo un hámster que solo le intereso por la comida que le doy. Ese diminuto animal es lo más cabezón que he conocido. Si una persona se comportara así conmigo me dolería y le preguntaría por qué lo hace habiéndole dado yo tanto como le he dado a él. Pero el hámster solo es un roedor diminuto y completamente dependiente de mí. Su vida son apenas 2 años de mi existencia. Yo ya caminaba cuando sus tatarabuelos aún estaban en el vientre de su madre. Por saber, no sabe nada, es menos listo que un cavernícola. Si le enseñara una aspiradora pensaría que es el Leviatán, si viera un armario, lo miraría como nosotros miramos un rascacielos, si correteara suelto por mi piso sería como cruzar una ciudad, sin saber que atravesando la puerta, en el mismo edificio, hay multitud de pisos iguales que el mío, que este se encuentra en una calle repleta de edificios, la cual es solo una más de muchísimas calles del barrio, que es solo una parte del pueblo, que solo es un pueblecito en comparación a las grandes ciudades, y que hay cientos y miles de poblaciones en el mundo, las cuales conforman las distintas naciones, que a su vez hacen los continentes y juntos son todo un planeta. ¿Y cuántos planetas hay? ¿Cuántos sistemas solares existen? ¿Y qué son estos en comparación a una galaxia? La ciencia moderna estima que dentro del universo observable hay más de 1 billón, sí, más de 1 billón, de galaxias, y que sabemos nosotros hoy en día del universo observable. No tanto en verdad. Tampoco hemos de olvidar las nociones y el conocimiento que tiene un ser humano sobre el mundo, mientras que para el hámster no ya el cómo funciona una simple cafetera, sino entender lo que es un café sería para él un conocimiento tan complejo como lo es para nosotros los seres humanos saber de física cuántica, o más porque nosotros podemos estudiar ciencia, pero ese animal no tiene nociones y aunque quisiera sería completamente incapaz de entender de verdad los secretos que se esconden tras una sola taza de café. Esa es la diferencia entre yo y mi hámster. Ahora pensad que entre nosotros y Dios no es que haya diferencia, sino que la brecha entre nuestra naturaleza y el ser en mayúsculas es simplemente infinita. Inabarcable, no la podríamos ni mesurar porque no es mesurable. No hay diferencia como tal, sino que simplemente nos separa el mismísimo infinito. Él ya existía eternamente antes de nuestra creación. En comparación, el mundo es como la jaula del hámster. En cuanto a nuestro entendimiento, si juntáramos a los mejores eruditos de toda la historia de la humanidad, su conocimiento en conjunto no sería ni capaz de entender los secretos que hay detrás de una taza de café comparados con los conocimientos que tiene Cristo, quien es el mismo conocimiento. Pero por eso yo mismo, consciente de esto, siempre le pongo a Dios el ejemplo del hámster y le digo: mira cómo en vez de enfadarme con él, siendo su inteligencia ínfima en comparación a la mía, no le hago pagar ese comportamiento, sino que me río de lo tonto que es sin tomármelo en serio y lo sigo cuidando con amor.
Frente a tu infinita grandeza, ese hámster y yo poseemos el mismo grado de conocimiento, no sabemos nada, no entendemos nada, solo somos dos pobres alimañas de carne y hueso habitando en tu vivero que es la creación. Y es que sobre la inmensidad de tu mano yo no alcanzo a ser ni como la mitad de una media pulga comparado a lo diminuto que es para mí ese roedor. Por favor, ante mi comportamiento, que es pecado pero que no surge del mal corazón, ten piedad de mí. Mírame condescendiente desde toda tu superioridad, toma mis palabras como yo, me tomo sus gruñidos, ríete de lo tonto que soy y sígueme cuidando como yo lo cuido a él. Perdóname, cobíjame y no me desampares nunca. Pues, si ese hámster no podría sobrevivir sin mí, ¿cómo yo siendo tan poca cosa voy a poder hacerlo sin ti? Dios mío de todo mi corazón, Dios mío de todo mi ser, Dios mío de toda mi alma. Solo es una súplica que le hago muy a menudo al Señor. Hay una parte del Padre nuestro que reza: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo podría rogarle semejante piedad si a su vez yo no se la tuviera al prójimo? Y por eso mismo debemos tratar a los demás como queremos que nos trate el único soberano, nuestro Santo Padre que todo lo reina, todo lo sabe y todo lo ve. No vaya a ser que nos ocurra como en la parábola de los dos deudores, donde el Rey misericordioso perdona una enorme deuda de uno de sus siervos quien le había rogado que le tuviera piedad. Mas luego este al salir se encuentra con otro igual que le debía mucho menos de lo que le había perdonado su majestad, y en vez de condonarle también él, decide hacer que lo metan en prisión. Y al enterarse el rey lo llama diciéndole: siervo malvado, toda aquella deuda te perdone, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Para después entregarlo a los verdugos hasta que pudiera pagar la deuda que éste tenía. Así también nuestro Padre Celestial nos tratará a nosotros, a menos que aprendamos a perdonar de corazón a nuestros hermanos y hermanas. Incluso si estos nos fallan tanto que debamos perdonarlos si hace falta hasta 70 veces 7. Pues perdonando se alcanza el perdón y dando se recibe. Del mismo modo, tenemos que trabajar en todas aquellas manchas que empañan la visión de los cristales de nuestras gafas, exponiéndolas frente a la luz de Dios con tal de poder verlas y limpiarlas para que no opaquen su brillo. Enfrentándonos cada día a lo más cotidiano, donde debemos tomar esas pequeñas decisiones que se nos ponen delante constantemente, con las cuales en verdad se nos está examinando como almas que somos y con las que debemos preguntarnos siempre cuál es el modo de actuar que más le complace a Dios y comportarnos rogándole el discernimiento para que nos ayude a ser instrumentos de su voluntad, a llevar allá donde vayamos su paz. Y que ahí donde nos encontremos, si hay odio llevemos nosotros su amor, ahí donde reine la discordia llevemos la unión, ahí donde esté la duda llevemos la fe, donde esté el error llevemos la verdad de Dios, donde esté la desesperación seamos causa de alegría y cuando todo esté sumido en las tinieblas seamos la luz, buscando siempre no ser tanto consolados sino en consolar a los demás, no ser tanto comprendidos sino en comprender y no ser amados sino esmerarnos en amar, rezando siempre al Señor: ayúdame a clarificar mis intenciones. Purifica mis sentimientos, santifica mis pensamientos y bendice mis esfuerzos para que todo en mi vida sea de acuerdo a tu voluntad. Tengo tantos deseos contradictorios, me preocupo por cosas que ni importan ni son duraderas. Pero sé que si te entrego mi corazón haga lo que haga seguiré a mi nuevo corazón. En todo lo que hoy soy, en todo lo que intente hacer, en mis encuentros, reflexiones, incluso en las frustraciones y fallos, y sobre todo en este rato de oración, en todo ello, haz que ponga mi vida en tus manos. Señor, soy todo tuyo. Haz de mí lo que tú quieras. Con tal de que el día que nos llegue la hora de darle explicaciones a Dios tengamos nuestra alma lo más inmaculada posible y que aunque debamos aún con todo pedirle piedad por 1000 cosas, como mínimo podamos tener la tranquilidad de que hemos servido al bien, al amor, a la justicia y a su ley como así se nos ha mandado.